Tenemos un Dios grande y poderoso que está aquí en medio nuestro en esta tarde. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes que están aquí en este lugar hoy y a quienes nos están escuchando a través y viendo a través de internet. Decirles que son muy bienvenidos a este lugar y que me alegro grandemente de que tú, hermana, hermano, estés aquí hoy juntos, todos juntos en armonía, buscando algo especial de parte de Dios. Estoy contenta porque yo sé que Dios te tiene aquí con un propósito. Yo quiero que tú sepas que tú aquí no estás en vano hoy, que tú estás aquí con un propósito. Muchos de nosotros venimos de distintas tierras, algunas de ellas muy lejanas, y quizás añoramos y pensamos todo aquello que dejamos atrás. Quizás extrañamos familias, amigos, seres queridos, pero sabes, tú estás aquí con un propósito. Y que tú puedas pedirle a Dios que Él te muestre cuál es el propósito de Él en tu vida y cuál es el propósito de Él a través de tu vida para aquellos que te rodean. Ese es el anhelo que hay esta tarde en mi corazón, que Dios pueda mostrarte por qué Él te tiene aquí en este lugar, por qué Él te tiene aquí en esta tierra, en Suecia, lejos de nuestros pagos. ¿Por qué Dios nos tiene aquí? Quizás extrañamos y nos pensamos muchas veces, pero ¿por qué estamos en este lugar tan frío, tan lejos el sol de nosotros muchas veces? Mientras que en nuestros lugares tenemos lugares calientes, hermosos. Bueno, pero eso ahora quedó atrás. Piensa que Dios te tiene aquí con un propósito. Y es mi deseo y mi anhelo que tú puedas encontrar ese propósito de Dios en tu vida. Yo hoy les voy a hablar de una persona, les voy a hablar de una joven que ella tenía anhelos y propósitos personales, pero que de una u otra manera se cambiaron en su vida. Pero pude ver en esta joven la valentía que ella tuvo de enfrentar toda situación y de cambiar todo su alrededor, a pesar de que estaba lejos de lo suyo. Y quiero que esta historia hoy de alguna manera ilumine tu vida, tu corazón, y traiga un anhelo y un propósito de hacer algo especial para Dios, con tu vida y con la vida de aquellos que te rodean. Yo quisiera que leyésemos juntos en el libro de Reyes, Segunda Reyes. Es una historia muy bonita, que luego la pueden leer todos en casa si quieren, donde Dios hace un milagro tremendo en la vida de un hombre. Pero yo no me voy a detener en ese milagro especialmente. Me voy a detener en la vida de una joven que dedicó su vida y su corazón a Dios y que a través de ella ocurrió este milagro en la vida de ese hombre. Yo quiero leerles solamente el versículo número 2 del capítulo 5, Segunda Reyes. Y dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta joven, de la cual yo hoy les voy a hablar, esta historia que la encontramos, como ven, en la Biblia, era una joven israelita
y que estaba en los preciosos años de su juventud, de su adolescencia, rodeada de sus seres queridos y que quizás estaba con muchos anhelos, muchas expectativas de todo lo que iba a pasar en su vida joven. Ustedes saben cómo es, cuando somos jóvenes tenemos muchas metas, muchos planes, muchos anhelos. Ya cuando quedamos un poquito mayor, no podemos quizás tener esos planes y anhelos y deseos de cuando éramos jóvenes. Pero ella tenía toda una vida por delante. Y ella gozaba de esa adolescencia, de esa juventud, junto a sus seres queridos. Quizás la esperanza y el anhelo de ella era tener una vida tranquila, llena de paz, armonía, junto a su familia. Pero de pronto todo cambia en su vida. Y todos esos planes, esos deseos, esos anhelos que ella tenía, de pronto fueron cambiados. Dice que bandas armadas llegaron a la ciudad de Israel, coparon ese lugar. Quizás esta joven se vio rodeada de mucha muerte, se vio rodeada de mucha tristeza, se vio rodeada de mucho dolor, y allí quedó ella, esta joven. Y dice que estos hombres, de esta banda, se la llevaron consigo a la tierra de Siria. Entre los despojos que quedaron en esa batalla, en esa lucha, ahí estaba esta joven. La tomaron y la llevaron cautiva. La llevaron cautiva a Siria y dice que allí la vendieron como esclava. La vendieron como esclava a este hombre que tenía un alto cargo militar que se llamaba Naamán. ¡Cuánta amargura! Quizás vino de pronto a la vida de esta joven, que hasta hace un poco tiempo atrás, unas horas nomás, estaba radiante de felicidad y de alegría, con muchas cosas anhelando hacer en ese día. Pero de pronto todo cambió. Ella, si nos ponemos a pensar, tendría muchas razones para llenar su corazón de odio, de rabia, de rencor, de impotencia hacia aquellas personas que hicieron el daño que hicieron, no solo a los que lo rodeaban, sino a ella misma. Le quitaron, le robaron todo. Ella quizás podía haberse llenado de rencor para con ese amo, Naamán, y con su esposa, especialmente para ese hombre que tantas otras veces había atacado al pueblo de Israel, matando a muchos de sus compatriotas. Y en ese asalto último no sabemos, la Biblia no lo dice, pero quizás sus padres, sus hermanos fueron muertos. Pero esta joven, que tenía a Dios en su corazón y que tenía esa fe tan grande puesta en Dios, vamos a ver que ella no llenó su corazón de odio, ni de rabia, ni de rencor, sino que solamente depositó su mirada en Dios. Ese grande y poderoso Dios al cual le estábamos cantando hace unos minutos atrás. Yo quisiera que diesen los 3 tiempos en la vida de esta joven. El primero, ella era una joven libre,
como ciudadana de Israel, como ciudadana de su tierra, ella era libre. Ella podía hacer, ir y venir a donde ella quisiera, porque como ciudadana que era, estaba en toda libertad de hacerlo. Ella era libre y gozaba de poder tener libertad religiosa, de poder ir al templo cuantas veces ella quisiera. Incluso ella quizás tenía metas y cosas a hacer que de pronto se vieron truncadas. Ella gozaba de libertad en medio de su familia. Ella era hija legítima, tenía privilegios, tenía derechos, de los cuales ella podía gozar con toda claridad. La segunda tiempo o etapa en la vida de esta joven, podemos ver que ella fue una joven separada. Fue separada de su pueblo, de su tierra, de su lengua, de su idioma. Fue separada de sus amigos, de sus compatriotas, de todas esas metas y esos propósitos que ella se había marcado para el futuro. Ella fue separada de todo eso. Fue separada de su religión. Ella quizás acostumbraba a ir metódicamente al templo, a escuchar las prédicas, a tener las fiestas religiosas que se tenían en Israel. Ella fue separada de sus guías espirituales, los sacerdotes, a la cual ella podía recurrir en todo momento. Ella fue separada de todo eso. Y lo que es más triste, ella fue separada de su familia. Ella fue separada de sus padres, de sus hermanos, de sus seres queridos. Ella fue separada de todo lo que poseía. Y si nos ponemos a pensar en esta joven, qué distinta es la situación, hermanos, que por qué nosotros como extranjeros estamos aquí hoy día. A nosotros nadie nos llevó a empujones o a golpes a la escalerilla del avión para estar nosotros hoy aquí. A nosotros nadie nos robó, nos quitó todo lo que teníamos para estar hoy aquí. Qué diferencia, ¿verdad? Por un momento piense en todos estos aspectos, en estos puntos, para que podamos llegar a ser hombres y mujeres agradecidos de lo que nosotros tenemos. El tercer tiempo de esta joven, y quiero notarlo, es una joven que, a pesar de todas las circunstancias que le rodearon, a pesar de todo lo que le sucedió a ella, en ningún momento ella llegó a tener sentimientos negativos, ni de odio, ni de rencor hacia los demás. Y ella fue una joven que testifica, que cuenta a otros lo que Dios ha hecho en su vida. Le robaron todo, le sacaron todo, pero hubo algo que ellos no pudieron sacar, y fue a Dios de su mente y de su corazón. Y aunque ella estaba en una tierra extraña, aunque ella no tenía nadie, aunque ella no tenía nada de lo suyo, había algo que era lo más grande en su vida, y era Dios. Y a él sí, que nadie se lo podía haber quitado. Y esta joven
con su lenguaje sencillo pero eficaz, ella está en esa casa. Una casa de un alto jefe militar, donde tenía muchos sirvientes en la casa. No era esta joven sirvienta la única que ellos tenían. Dice que acostumbraban a tener en ese tiempo muchos sirvientes y doncellas, donde esta joven cautiva era una de esas doncellas. Pero con una diferencia. Y qué hermoso es cuando los hijos de Dios marcamos esa diferencia. Y sabes, esta joven supo marcar esa diferencia en el hogar donde estaba. Como ustedes saben, cuando nosotros estamos trabajando en un lugar, ya sea en una casa, en una fábrica, donde sea, nosotros nos empezamos a enterar de cosas, y especialmente las mujeres, ¿verdad? Nos enteramos de cosas. Y esta joven doncella se enteró de algo. Se enteró que su amo, Naamán, padecía de una enfermedad severa en la piel que en aquel tiempo, en esa época, era una enfermedad muy temida. La enfermedad que este hombre de alto prestigio tenía era lepra. Y como hace unos días atrás yo contaba, la lepra era una enfermedad terrible, que en ese tiempo la persona era muy tenida en menos por tener esa enfermedad. Y esta joven se entera de que su amo padecía de esa enfermedad. Y yo pienso que esta joven llena de amor para aquellos a quienes le quitaron todo, pero llena de amor y llena de Dios, se atreve a hablarle a su señora. Y en un momento me imagino ella con quizás un poco timidez, pero con una confianza y una seguridad tan grande puesta en Dios, le dice a su ama: señora, si mi amo va a ver al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su enfermedad. Una joven que testifica, una joven que fue libre, una joven que de pronto fue separada de todo, pero una joven que a pesar de todas las circunstancias que la rodeaban, se anima en fe a contar y testificar de su Dios. Y yo digo, qué valentía y qué llena de poder de Dios esta joven, porque no era única en la casa. Como escuchamos, habían varios, pero fue escuchada por su ama y por su amo. Porque pienso que esta joven habló palabra de autoridad. Esta joven supo cuál era el propósito de ella en esa casa. ¿Saben que ella fue una joven maravillosa de fe que se atrevió a invitarlos a ellos a algo donde nunca el profeta Eliseo había orado antes por una persona que tuviera lepra? Pero su fe era más grande que todo lo que ella había visto hasta ahora. Y si ustedes después en casa leen, van a ver que esta joven le presentó esa palabra, ellos fueron y el milagro ocurrió. Mientras yo preparaba esta palabra, me vino a mi mente el testimonio de una querida hermana en la iglesia en Uruguay. Una hermana que un día me contó que había dejado su trabajo para ir a una casa mejor, una casa de gente muy pudiente,
con una situación económica muy buena, y ella para mejorar se cambió de trabajo. Y me acuerdo que ella vino y me dijo, pero sabes, Marita, no me siento bien. Dice, allí hay muchas sirvientas, amas de llave, y a mí el puesto que yo pedí fue el de cocinera. Yo no sé si es que otras personas querían ese lugar, pero no me hacen aceptada en medio del grupo. Me siento mal, me decía ella. Y me acuerdo que yo le dije a mi hermana, digo, ¿sabes una cosa? Aprende a ver el propósito por el cual Dios te tiene ahí. Pensá que tú estás en un lugar que no puede estar el pastor, no puede estar el evangelista, no puede estar ninguno de los hermanos que tienen un cargo un poco mayor en la iglesia, pero sí puedes estar tú ahí. Y bueno, ella se fue con esa palabra y buscando una respuesta de parte de Dios. A los pocos días llegó el hijo de la familia, un joven que venía del exterior, de tener un cargo muy importante representando a Uruguay en el exterior, y llega allí a la casa. Todo era misterio. Nadie sabía nada de ese joven, pero nadie lo veía tampoco. Él solo estaba en su pieza. Y de todos esos sirvientes que estaban en la casa, una mañana, a la mañana siguiente, a la persona que llamaron al cuarto de ese joven, fue a esta hermana. Y allí me decía mi hermana, yo fui con mi uniforme, yo no sabía para qué me querían, y me iba a encontrar con el hijo de la casa. Y me dijo, y me encontré con un joven que estaba muy mal. Un joven que estaba muy enfermo. No decían el tipo de la enfermedad que él tenía, pero sí que era algo muy grave. Y en el aspecto de él, yo me daba cuenta que él estaba en sus últimos días. Y mi hermana tenía en su bolsillo del delantal una pequeña Biblia que la llevaba siempre con ella. Ella pasó a la pieza del hijo de la casa y era para saber qué él quería comer. Ella le iba a tratar de hacer lo que él quisiera. Y esta hermana pasó, le preguntó, le dijo, preparó lo que tenía que hacer. Ella empezó a orar en su corazón y pedirle a Dios que le mostrara el propósito de él en ese lugar. Al día siguiente, ¿a quién llamamos? A la misma hermana llamaron, por lo mismo. Pero allí ella ya se atrevió a no solamente anotar el alimento para su físico, sino se animó a empezar a hablarle palabras de Dios. Empezó a decirle para qué Dios vino a este mundo. Empezó a decirle lo que Dios quería hacer en su vida. Le empezó a decir lo que era más importante que la sanidad de su cuerpo. Y así fueron pasando los días. Y la hermana día a día dándole la palabra de Dios. Llegó el momento, hermanos, donde esta persona iba a partir a la eternidad. ¿Y saben a quién llamó? Llamó a la hermana cocinera. Pidió a sus padres, quiero que la cocinera venga. Y los padres se habrán preguntado, ¿para qué? Está en sus últimos minutos. ¿Y por qué la cocinera? Cuando la cocinera vino delante de él, dice que le dijo, ahora quiero que tú me des la palabra de vida que me has estado dando todos estos días. Y me parece estar escuchando a mi hermana leer el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
aunque vaya en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Y sabe que ese hombre cerró los ojos a esta vida, escuchando la palabra de Dios que la hermana le leía. Y yo estoy segura que él abrió sus ojos espirituales en el cielo, allí con el Señor, al cual él conoció en esos últimos días. Ella supo cuál era el propósito de Dios para su vida en ese lugar. A veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta lo importante que es en el lugar donde nosotros estamos, nos movemos, en nuestra casa, en nuestra familia, en el trabajo. Que cuando nosotros abramos nuestra boca, hermanos, podamos estar hablando palabra de poder, de bendición y de unción para aquella vida que la necesita. Esta joven cautiva, ella fue luz en medio de la oscuridad. Ella fue luz porque ella trajo luz a la vida de Naamán. A pesar de todo lo que ella había vivido, su fe estaba intacta. Y eso hizo de que ella pudiese llevar a esta persona a los pies de Dios. La sierva de Naamán, hermanos, es un gran ejemplo para nuestras vidas. Que Dios nos ayude para que cada uno de nosotros podamos ser luz allí en el lugar donde estamos, podamos ser luz en medio de la oscuridad. Que sepamos que no estamos solos, que lo más grande está con nosotros. Y si tú en esta tarde me dices, sí, pero yo no tengo esa luz, esa claridad en mi vida. Por eso digo, tú estás aquí con un propósito especial. Tú estás aquí para poder recibir esa luz en tu vida, para luego tú poderla dar a otros que te rodean. Esta joven fue un ejemplo para nosotros, un ejemplo a seguir. El testimonio que les di es otro ejemplo. Que mi hermana pudo ser luz en medio de ese lugar. Y sabes, eso no fue solamente para esta joven, no es solamente para determinadas personas, es para cada uno de nosotros que le decimos sí al Señor. Para cada uno de nosotros que decimos, queremos hacer tu voluntad en la tierra donde estemos. No es en Chile, no es en México, no es en Uruguay, no es en Perú, no es en Bolivia, pero es aquí hoy día. Y Dios nos tiene aquí con un propósito, hermanos. Que podamos entender qué es lo que Dios quiere con nosotros. Y tú vas a ser y llegarás a ser de bendición para aquellos que te rodean. Me imagino la alegría de esta joven sirvienta cuando ve llegar a su amo con su piel blanca, limpia de la lepra y completamente sano. Su corazón se debe haber llenado de gozo y alegría, porque la palabra que ella dio no fue en vano. Pero por sobre todas las cosas, la alegría mayor de esta joven tiene que haber sido que se encuentra ahora con un hombre transformado y lleno de Dios. ¿Saben lo que dice este hombre? Dice, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora, conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Él
llegó a tener un encuentro con Dios. Y hermanos queridos, antes que cualquier enfermedad sanada, antes de cualquier cosa, lo más grande, poderoso y de mayor importancia en nuestras vidas es la salvación de nuestra alma. Y yo quisiera que en esta tarde tú no te vayas de este lugar si no tienes la seguridad completa, o ahí en internet donde nos están viendo, si no tienen una seguridad completa de que Dios está ahí en su corazón. Sepan que Él está aquí en esta tarde para hacer un milagro en su vida. Es maravilloso saber cuando Dios puede obrar de esta manera, hermanos. Yo sé que es un Dios real y, como lo cantábamos al principio, lleno de poder, lleno de majestad, que puede hacer grandes milagros en medio nuestro. El principal es la salvación, pero cualquier otra cosa que nosotros estemos necesitando en esta tarde, Dios puede hacerla realidad en tu vida. No importa las circunstancias que te rodeen, no importa cómo tú te sientas, Dios es real y poderoso y quiere hacer grandes cosas hoy aquí en medio nuestro. Sabes, yo no conozco lo que tú deseas, anhelas o necesitas, pero Dios sí lo conoce. Dice que Él sabe cuál es nuestro acostar y nuestro levantarnos. Él sabe cuando nos sentamos y cuando nos levantamos. Él sabe las cosas antes de que nosotros abramos nuestra boca. Él sabe y conoce. Y Él es un Dios de poder, de majestad, y que quiere hacer grandes cosas en medio nuestro. Él quiere hacer grandes cosas hoy aquí, entre nosotros. No te vayas de este lugar. No salgas de desconectarte en internet sin que antes Dios haga algo en tu vida. Atrévete a confiar en el Señor y Él lo hará. Yo quisiera que en estos momentos podamos seguir el ejemplo de esta joven, llenar de fe y de confianza nuestro corazón y esperar en Dios ese milagro que estamos necesitando. Sea cual sea, hermano, sea cual sea, yo estoy segura de que Dios lo hará. Dios lo hará. Y yo quisiera que nosotros podamos estar cerrando nuestros ojos y quizás escuchando una alabanza, sabiendo de que Él es el buen pastor. Él es el que hace todo por nosotros. Él es el que quiere darnos esa salvación para nuestra vida. Él es el que quiere solucionar ese problema en nuestro hogar, con nuestra familia. Él quiere cambiar esa situación que te atormenta, que te tiene mal. Él quiere hacer nuevas todas las cosas. Y si hay algún hermano que necesita realmente un cambio en su vida, necesita la solución para su hogar, para su problema, Él está aquí, hermanos. Él está aquí y vamos a estar orando por ti. Y yo sé que Dios va a extender su mano de poder y va a contestar nuestro clamor. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Confía en el Señor en esta tarde. Confía.